Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Queremos saludar a nuestra audiencia en México y América Latina que nos siguen a través de la señal de Todos, Canal 44, pero también a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre el COVID-19 y su influencia en los servicios de salud relacionados con las enfermedades no transmisibles. También le contaremos que España hizo una alianza con Latinoamérica para impulsar el ensayo con personal de salud. Están por sumarse México y Venezuela. Le contaremos, por supuesto, los detalles. Le diremos también que la Organización Mundial de la Salud asegura que debido a la contingencia por COVID-19 se descuidaron otras enfermedades como diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Tendremos reporte desde China, donde ya se presentó un rebrote de la enfermedad, y también viajaremos a Colombia para conocer la situación de este país. Si le parece, iniciamos con la pieza introductoria que, como todos los días, nuestra compañera Isaura López nos prepara. Más de la mitad de los países de todo el mundo interrumpieron los servicios de atención y rehabilitación a pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad para evitar brotes de COVID-19. Con el surgimiento del nuevo coronavirus, los sistemas de salud mundial se vieron acorralados para brindar una atención primaria para proteger y promover la salud de toda la población. Un derecho humano fundamental, el cual ha sido vulnerado en el primer semestre del año. La decisión de la política pública mundial para prevenir brotes del nuevo coronavirus en espacios de salud hizo que cerraran las puertas los programas preventivos. En este encierro por la pandemia, la orientación a los principales problemas de salud de la comunidad y de los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación fueron los más afectados. Los países cerraron puertas, interrumpieron o redujeron actividades, trayendo como consecuencia la falta de medicamentos, tratamiento, rehabilitación de pacientes con cáncer y con enfermedades no transmisibles. A la Organización Mundial de la Salud preocupa que estos servicios afectados gravemente con un impacto mundial perjudiquen de manera directa a personas que viven con enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón, quienes corren un mayor riesgo de enfermar por COVID-19 y fallecer. Desde que inició la pandemia COVID-19, esta población de más de 150 países, evidencia la OMS, no han recibido los servicios sanitarios ni fármacos que necesitan. De acuerdo al estudio del organismo internacional, la mitad de los países interrumpieron parcial o totalmente los servicios de tratamiento de hipertensión, de diabetes y complicaciones, tratamiento del cáncer y emergencias cardiovascular. El informe de Salud Internacional señala que en 1 de cada 5 países que notificaron interrupción de los servicios, una de las razones fue la escasez de medicamentos, pruebas diagnósticas y otras tecnologías. Los países respondieron al llamado de la Organización Mundial de la Salud de reducir los servicios, aplicando nuevas tecnologías como la telemedicina para consultar a los pacientes. Asimismo, la OMS hoy llama a este sistema a no bajar la guardia y seguir atendiendo a pacientes con enfermedades no transmisibles para evitar riesgos por la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Así es, una pandemia que nos tomó en la mayoría de los países mal colocados, mal parados, y que hubo necesidad de reaccionar con todas las herramientas, con el saldo negativo, digámoslo así, de que se descuidaron
otras patologías. Estaremos hablando, por supuesto, de esto más adelante. Mientras tanto, vámonos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el más reciente informe. Adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud cifran los casos globales de COVID-19 en 8,36 millones, mientras que los fallecidos ascienden a más de 450.000. En la lista de países más afectados, que sigue encabezada por Estados Unidos y Brasil, destaca el hecho de que Perú ha adelantado a Italia en número de casos y se sitúa en el 7º lugar mundial, con 240.000 contagios, mientras que Chile se encuentra en el 9º, con 225.000. Todo ello es una señal de que Latinoamérica se mantiene como uno de los epicentros de la pandemia. La OMS ha informado en las últimas horas de cómo van los progresos en la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19, recordando que hay más de 200 candidatas investigadas por laboratorios de todo el mundo, aunque 4 de ellas están más adelantadas que el resto, 2 en China, una en Reino Unido y otra en Estados Unidos. Se trata, por ejemplo, de la vacuna investigada por la farmacéutica AstraZeneca en colaboración con la británica Universidad de Oxford, o de la Messenger RNA, desarrollada por el Centro de Investigación de Vacunas de Estados Unidos y la compañía Moderna. Según los expertos investigadores de la OMS, estas 4 candidatas podrían, en cuestión de unas 2 semanas, entrar en la tercera y última fase de ensayos, en la que las personas sometidas a pruebas pasarán de ser varios cientos a varios miles. De conseguirse que algunas de estas candidatas prueben su efectividad y puedan comenzar su producción en masa, la OMS vaticina que se pueda contar con unos 2.000 millones de dosis en el año 2021, momento en el que deberá tenerse en cuenta qué colectivos o lugares deben recibir antes esta inmunización. El organismo con sede en Ginebra apunta a que los primeros colectivos que deberían inmunizarse son los trabajadores en la primera línea frente a la pandemia, tales como médicos o enfermeras, conductores de ambulancias, policías, tenderos o limpiadores. Otros colectivos prioritarios serían las personas mayores, los enfermos con dolencias previas, tales como diabetes o problemas respiratorios, y personas en determinadas zonas de riesgo, tales como fábricas, prisiones, residencias de ancianos o barrios pobres. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Broto por este informe. Saludamos en esta mesa de trabajo y con el gusto de siempre al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias. Buen día, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, brevemente antes de entrar a nuestro tema interesante, esto que plantea la Organización Mundial de la Salud, porque según recuerdo, doctor, es la primera vez que se pronuncia sobre quiénes deberían de ser los grupos que deberían recibir las primeras vacunas que salgan al mercado. Si bien es verdad, es un protocolo que entiendo es similar al de otras enfermedades. Regularmente se trata de beneficiar primero al personal médico que está en contacto directo con la infección, pero hoy lo deja, digamos, de una manera mucho más clara la Organización Mundial, doctor. Sí, definitivamente siempre visualizamos que así podría ser la experiencia de la pandemia del 2009 de influenza. Delineó de alguna forma cuáles serían las estrategias de vacunación por segmentos de riesgo y de esa manera pues resultaba lógico que el personal de la salud y ahora en particular quienes están en la primera línea de atención de pacientes con COVID pues son quienes primero deben vacunarse. Luego vienen los grupos más vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, y luego aquellas personas con alguna enfermedad preexistente que predispone a COVID o a gravedad por COVID. Entonces creo que resulta lógico, los lineamientos seguramente se habrán de escribir muy pronto para que una vez teniendo el biológico producido a gran escala, pues ya se tenga perfectamente focalizado a quién irá primero. Así es, doctor. Hoy hablamos sobre cómo la presencia de COVID en el mundo vino a modificar pues,
yo diría a todos los sistemas de salud que se vieron rebasados ante la aparición de esta nueva enfermedad y que tuvieron que instaurar estrategias de manera, pues, como decimos en México y quizá en otros países, a bote pronto, es decir, sí, de manera inmediata. Esto, de alguna manera, también alteró otros servicios que estaban brindando los hospitales. Y valga la pena mencionar que incluso algunos de ellos tuvieron que especializarse en COVID y mandar la atención a otros hospitales. Una estrategia que digamos, sí reestructuró mucho de la atención médica, doctor. Definitivamente, Belén. En muchos lugares del mundo ocurrió lo que se conoce como la estrategia de reconversión hospitalaria. Y la reconversión hospitalaria ha consistido básicamente en vocacionar algunos hospitales para la atención casi específica de COVID, pero también destinar áreas de los hospitales a la atención de esta enfermedad. Como consecuencia de lo anterior, pues se tienen que reestructurar no solamente desde el punto de vista de la capacidad instalada de infraestructura hospitalaria, sino también de procesos. Y tú lo dices muy bien, la reconversión de alguna manera no fue solamente en la infraestructura, también hubo reconversión en el caso de profesionales de la salud. Hubo o hay hospitales en los cuales personal destinado para la atención de pacientes cardiológicos, pacientes con enfermedades reumatológicas incluso, médicos internistas, tuvieron que direccionarse a la atención de pacientes con COVID. Son especialidades afines o que provienen de una especialidad troncal que es la medicina interna. De la medicina interna surgen subespecialidades, como es el caso de la infectología, como es el caso de la cardiología, reumatología, endocrinología. Entonces, los médicos internistas tenemos esa noción general para la atención de enfermedades de esta naturaleza, y esto incluye enfermedades infecciosas y por lo tanto esto incluye de alguna manera COVID. Entonces, si los médicos infectólogos, si los médicos intensivistas en algún momento no son suficientes para la atención de este tipo de pacientes, bueno, pues entran otros médicos internistas independientemente de que correspondan a otras subespecialidades. No quisiéramos que eso tuviera necesidad de ocurrir, pero ante una pandemia como esta ha ocurrido y el frente de batalla ha estado integrado pues por un gran ejército de profesionales de la salud que en condiciones, digamos, normales se encuentran en otras áreas de desempeño en los hospitales, por ejemplo. Doctor, pues así hemos iniciado nuestro tema con esta introducción general. Por supuesto, iremos desgranando más de esta información y vamos primero a nuestra pausa y regresaremos. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos. Desde el restaurante estamos manejando las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Nacional, donde manejamos la desinfección del calzado, el ingreso al restaurante solo para el lavado de manos. Despachamos desde el restaurante para llevar y hacemos despacho a domicilio. Cuando hacemos la entrega de los domicilios manejamos alcohol para tratar de disminuir un poco el riesgo. Es importante ser cuidadoso con estas medidas para evitar el contagio por el COVID-19 de las personas usuarias, de nosotros mismos. Unidos. Gobernación de Antioquia. España hace una alianza con Latinoamérica para impulsar el ensayo con personal de salud. Están por sumarse México y Venezuela.
Países latinoamericanos como Argentina, Ecuador y Uruguay se sumaron al ensayo clínico para la prevención de la infección por coronavirus en sanitarios, EPICOS, que impulsa el Ministerio de Sanidad español. Se trata del estudio más grande de esas características en Europa, en el que participarán 4.000 profesionales en primera línea. La Autoridad Sanitaria Española informó que México y Venezuela ya solicitaron su participación. El objetivo es analizar el riesgo de desarrollar la enfermedad sintomática por la COVID-19 en personal sanitario de alto riesgo. De manera aleatoria, serán administrados 1 o 2 medicamentos para compararlos con un grupo placebo bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad científica. Más de 40% de quienes participan en EPICOS es personal médico, además de 30% de enfermería, y el resto son auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, radiología y celadores, entre otros. La mayoría, es decir, 65% del total, son mujeres en un rango de edad entre 30 y 40 años. Se va a comprobar la eficacia de tratamientos con hidroxicloroquina, antirretrovirales que se utilizan para tratar la infección por VIH, y la combinación de ambos. El tratamiento preventivo tiene una duración de 12 semanas, aunque habrá análisis mensuales para evaluar la eficacia de cada opción, informó Elizabeth Ortiz. El primer caso de coronavirus reconocido por China se remonta al 10 de diciembre de 2019. Nos parece una fecha tan lejana y sin embargo estamos hablando de hace apenas algunos meses. Se trata de Wei Wuxian, una vendedora de camarones en el mercado de Wuhan, donde se presume inició esta pandemia. Desde entonces, la Organización Mundial de la Salud y científicos de todo el mundo tratan de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre esta enfermedad. Esta semana, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos actualizó la información sobre el coronavirus a 6 meses de la aparición de esta pandemia que ha puesto al mundo de cabeza. Los científicos de este organismo confirman la dicotomía que existe entre lugares cerrados y abiertos a la hora de transmitir el virus. El riesgo es muy bajo en las actividades al aire libre, pero muy alto en reuniones en espacios cerrados como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros. En los análisis, destacan el tiempo que permanecen las personas en un mismo lugar y la duración de la exposición al virus. La CDC confirma que existe un muy bajo riesgo de transmisión desde las superficies, ya sean orgánicas o artificiales, con la excepción de la propia piel humana. Esto quiere decir que la probabilidad de contraer la enfermedad es muy reducida tras tocar objetos que haya usado una persona contagiada, como por ejemplo, cualquiera de los elementos de un medio de transporte como el asiento o pasamanos de un colectivo, o el picaporte de una puerta o el botón de un ascensor. Los espacios interiores sin mucha o nula ventilación son considerados de alto riesgo, sobre todo si la exposición se extiende por mucho tiempo. La guía especifica que la carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de aproximadamente 1.000 partículas virales. Esto hace que el virus que causa COVID-19 se propague de manera más fácil y sostenida entre las personas. El CDC explica que la carga viral hace que esta enfermedad se propague de manera más eficiente que la influenza, pero no tanto como el sarampión, que es altamente contagioso, informó Rocío López Fonseca. Interesante esta recapitulación, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a 6 meses de la pandemia, esta recapitulación de lo que se sabe hasta ahora del virus. Pensaba en un principio que las superficies que habían estado en contacto con algún enfermo eran altamente transmisibles. Se hablaba también de que tal vez en el ambiente estuviera flotando durante mucho tiempo el virus y entonces a la simple inhalación alguien pudiera contagiarse. Poco a poco se han ido moderando, digamos, estos análisis, doctor, y me parece que hoy por hoy la recomendación sigue siendo la misma. Los principios básicos, lavado de manos, sana distancia y algo muy, muy importante, doctor, si uno está en contacto con el mobiliario urbano, nos referimos transporte público, manijas de cualquier puerta que esté en contacto con mucha gente, pues lo más recomendable es no tocarse la cara, ¿no? No hasta que se haya lavado uno las manos, ¿no? Claro. El contacto con superficies en donde el virus puede permanecer viable durante determinado tiempo y es variable dependiendo del material, sigue siendo una ruta de transmisión menor. La gran ruta de transmisión es
la vía respiratoria a través de las secreciones respiratorias, y esto incluye las gotas, las gotículas y los aerosoles. Cuando hablamos, frecuentemente enviamos gotas al medio ambiente. Cuando estas miden alrededor de 5 micras, o más de 5 micras, estas caen inmediatamente al suelo. Cuando estas tienen un diámetro menor a 5 micras, estas pueden viajar hasta 1,5 metros aproximadamente a 1,80 metros, los famosos 6 pies. Pero cuando estamos hablando, además, expulsamos algunos aerosoles que pueden permanecer suspendidos un poco más tiempo en el medio ambiente. Se estima que puede ser de entre 1 hora y media a 2 horas. Pero cuando tosemos o estornudamos, el viaje del aerosol o incluso de gotículas es respectivamente hasta 4,5 metros y 6 metros cuando es estornudo. Eso está perfectamente estudiado. Entonces, lo has dicho perfectamente bien. Las superficies sí pueden ser un mecanismo de transmisión, pero claro que no tan eficiente como la vía respiratoria. Por eso la insistencia del uso de cubrebocas, y también, Belén, como lo has señalado, el evitar de cualquier manera que un virus que ha permanecido en una superficie pueda llegar a nuestras vías respiratorias, es sencillísimo de evitar, sencillísimo. Lo importante es que las personas lo incorporen perfectamente bien a su actuar cotidiano. No se lleven las manos a los ojos, no se lleven las manos a la nariz o a la boca, laven sus manos frecuentemente, de tal forma que si por descuido o por lo cotidiano en el transporte público, y bueno, eso es normal, las personas se toman de los barandales o barandillas para subir a su espacio en el transporte público, bueno, nada más, no lleve las manos a la vía respiratoria, porte cubrebocas y si tiene gel de alcohol, utilícelo con frecuencia. Y cuando tenga disponibilidad de un lavabo y jabón, lave sus manos inmediatamente al bajar del transporte público. Si usted hace eso, incluso en un escenario tan de alto riesgo como el transporte público, va a reducir casi nulo la transmisión del coronavirus. Pero también, al portar el cubrebocas, hay que portarlo bien. No es solo cubrebocas, es cubrebocanariz, para que de alguna manera lo dejemos bien preciso. Cubreboca, nariz, y no hay que estarlo moviendo. Así es, doctor. Y el estornudo de etiqueta, claro, que como usted dice, cuando uno tose o estornuda, el riesgo es mayor. Entonces, si uno se cubre con el antebrazo, puede evitar que este virus avance tantos metros como ya nos lo ha explicado. Doctor, hablábamos de cómo COVID vino a reestructurar de manera inmediata los servicios de salud en el mundo y también cómo se tuvo que echar mano de otras especialidades para atender la gran cantidad de pacientes por COVID. ¿Qué pasó con los pacientes que anteriormente atendían esos médicos y que tuvieron que irse a la primera línea de batalla, doctor? Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, y lo escuchamos en la nota introductoria de Isaura, hizo recientemente una revisión a través de una encuesta a los diferentes países y regiones y también de manera directa a hospitales al respecto de este punto en particular. Sorprendentemente, un porcentaje muy alto de países y de servicios de salud identificaron que hasta en un 40% se redujo la atención a otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como hipertensión, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades endocrino-metabólicas,
enfermedades cardiovasculares, etcétera, precisamente por direccionar los servicios hacia la atención de esta emergencia sanitaria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 3 semanas que hace esta publicación, dice, cuidado, el COVID es muy importante, sí, démosle toda la atención, pero hagamos un esfuerzo para no descuidar las otras patologías, porque vayamos al caso concreto de algunos países de América Latina, Belén, en donde la diabetes es una enfermedad de alta prevalencia, como el caso de México, en donde el 12% de la población adulta tiene diabetes. Lamentablemente, por cada persona que sabe que tiene diabetes, existe otra sin saberlo. Y por cada persona que tiene, o cada persona que tiene diabetes, se estima y perdón por la corrección, de cada 10 que tienen diabetes, solamente 7 tienen tratamiento específico, y de estos 7, solamente 5 tienen buen control. Esa es la realidad de la diabetes en muchos países. Entonces, si a esto le sumamos que durante un determinado tiempo en hospitales, en clínicas, en centros de salud, etcétera, se redujo la atención a pacientes de esta naturaleza, entonces, ¿qué puede haber como consecuencia? Más pacientes con descontrol metabólico por diabetes, y esto podría aplicar de manera similar a otras patologías como hipertensión arterial. Entonces, una primera recomendación es, si usted tiene alguna de estas enfermedades, que además le pueden predisponer a COVID o a mayor riesgo de COVID, no descuide estas enfermedades. Hay que insistir en la atención de estas enfermedades en los centros en donde usted tiene el control de las mismas, y buscar mecanismos por parte del sector salud para que la estrategia deje bien cubierta la atención también de estos pacientes, y no solamente la atención de la pandemia por COVID. Hablaremos más adelante, doctor, también de un fenómeno que ocurrió en muchos países, la escasez de medicamentos, claro, precisamente para tratar estos padecimientos a los que usted ya hacía referencia. Con esto regresamos, claro, después de la pausa. Por supuesto. Usted no se vaya, volvemos con más. Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Tenemos de todo, empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos. Gobernación de Antioquia. Vamos a China, ahí se encuentra nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. En los últimos días se habló de un rebrote en Pekín, precisamente, donde se tuvo que volver a poner en cuarentena a una gran cantidad de la población china, donde, como ya se lo decíamos, surge este brote y que después se convierte en pandemia. Jesús, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Pekín las autoridades han dado por controlado el último brote de coronavirus, pero la ciudad sigue en estado de alerta. Suman en total 183 casos confirmados desde que se detectó este nuevo brote en un mercado mayorista de la capital china. Pekín aumentó esta semana el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar su propagación masiva.
Así, la ciudad ha puesto en marcha medidas extraordinarias y está haciendo pruebas del virus a los empleados de todos sus restaurantes, universidades y mercados. Estos establecimientos están además siendo desinfectados. Además, se aconseja trabajar desde casa y no pueden salir del domicilio las personas que vivan en comunidades de vecinos consideradas de alto riesgo. El jefe epidemiólogo chino Wu Zhunyou ha afirmado que el brote está controlado gracias a las medidas tomadas hasta ahora. Según él, el pico ya ha llegado y la curva de nuevos casos se irá aplanando poco a poco. Indicó que un rebrote de este tipo podría ahora pasar en cualquier parte. Mientras, los científicos del país continúan la investigación de una vacuna para el coronavirus. La firma Sinovac Biotech aseguró esta semana que está muy cerca de conseguirla tras presentar resultados positivos en su segunda fase de pruebas. La vacuna CoronaVac fue capaz de obtener una respuesta inmunitaria en ensayos clínicos en seres humanos y sin causar graves efectos secundarios. La empresa anunció que la tercera fase de ensayos se llevará a cabo próximamente en Brasil. Reportó Jesús Centeno desde China para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias a Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE en China. Ya lo escuchaba usted, la prontitud con la que respondieron las autoridades ante este rebrote logró controlar de manera, pues podríamos decir, rápida este nuevo brote, al grado que, como lo ha explicado Jesús Centeno, están hoy por hoy ya otra vez aplanando la curva en este rebrote. En más información, la Organización Panamericana de la Salud realizó una encuesta en mayo respecto a los servicios de salud de rutina prestados durante la pandemia de COVID-19. Por atender la emergencia de la COVID-19, 18 países interrumpieron parcialmente los servicios de salud de rutina que incluyen diabetes, hipertensión, rehabilitación y enfermedades no transmisibles. 7 países mantuvieron abiertos esos servicios, pero 2 los cerraron completamente, de acuerdo con la encuesta realizada de manera virtual por la Organización Panamericana de la Salud durante mayo. Desde que comenzó la pandemia, la atención de la salud fue reorganizada, por lo que personas con enfermedades cardiovasculares o cáncer no tuvieron acceso y muchos trabajadores del sector que suelen darla fueron redirigidos a dar respuesta a la COVID-19. El 43% de los países respondió que el aplazamiento de programas como el cáncer de mama y del cuello uterino fue generalizado. La Organización Panamericana de la Salud señaló que las razones más comunes para interrumpir o reducir los servicios fueron la cancelación de los tratamientos planificados, la disminución del transporte público disponible, el miedo a asistir a los centros de atención y la falta de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados para apoyar a los servicios de respuesta a la COVID-19. También las naciones reportaron la interrupción en las cadenas de suministro para acceder a medicamentos y productos de la salud, lo cual repercute en los pacientes. Sin embargo, en la mayoría se estableció una estrategia alternativa. 61% de las naciones que notificaron la interrupción de servicios está utilizando la telemedicina. Antes de la COVID, 81% de las muertes en las Américas se debió a enfermedades no transmisibles. Las estimaciones indican que hay 62 millones de personas con diabetes y por otra parte hay 1.2 millones de personas que viven con cáncer en la región. Además, 1 de cada 4 personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar o morir si se infectan con COVID-19 al vivir con una enfermedad crónica, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos justamente de esto, de cómo se tuvieron que redireccionar algunos médicos con otras especialidades a atender pacientes de COVID. Y nos explicaba también las repercusiones que esto tuvo en pacientes con enfermedades no transmisibles. ¿Qué pasó en el caso de los medicamentos, doctor? Bueno, en el caso de los medicamentos y otros insumos, ha ocurrido algo similar, porque muchos países, muchos sistemas de salud empezaron a redireccionar sus presupuestos para la adquisición de insumos, medicamentos, materiales de curación, ventiladores, equipo de terapia intensiva y por lo tanto al reasignar presupuestos para estos rubros de atención a COVID-19, evidentemente algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles sufrieron de desabasto y llegaron a ocurrir situaciones como lo que comentaba Elizabeth Ortiz en este reportaje. Esta es la encuesta de la
de la Organización Panamericana de la Salud. Visto de forma más global, en la Organización Mundial de la Salud se habla de que anualmente ocurren hasta 40 millones de muertes por motivo de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto constituye aproximadamente el 70% de las fatalidades a nivel mundial. Entonces, ese fenómeno de haber redireccionado, lo cual era una necesidad inminente, tiene que acompañarse cuanto antes por una estrategia que permita sí seguir brindando algún mecanismo de control de estas enfermedades. Y algo interesante que comentaba en el reportaje Elizabeth Ortiz es que efectivamente muchos países implementaron mecanismos de ayuda a través de la telemedicina para llevar a control a estos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí viene un apartado muy interesante. La telemedicina ha sido motivo de desarrollo, de estudio, pero particularmente de implementación en los últimos años, porque tiene grandes bondades, sobre todo en el control a distancia de enfermedades crónicas, en donde el personal de la salud ya tiene un expediente de un paciente determinado. En ese expediente está perfectamente explicitado todo el historial clínico y frecuentemente el paciente, que es un paciente disciplinado, muy cumplido, que toma sus fármacos, etcétera, y está bajo buen control, puede tener contacto con su médico a través de la vía telefónica, a través de la teleconferencia, a través de la videollamada, etcétera. Y como existen ahora implementos para el monitoreo de enfermedades crónicas, como es el caso de los glucómetros, como es el caso de los termómetros, como es el caso de los oxímetros, etcétera, que muchos de ellos incluso se pueden conectar a una computadora o se pueden conectar a un smartphone y a través de la web enviarle la información a su médico tratante. Entonces puede haber una interacción muy válida, muy conveniente a través de telemedicina, lo cual permite en situaciones de esta naturaleza pues que siga habiendo ese control de las enfermedades crónicas. Oiga, doctor, pero algún día nos volveremos a encontrar médicos y pacientes, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando es un paciente que tiene un historial, y es el caso que usted nos ha contado, es relativamente más sencillo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes nuevos, donde el médico, la valoración clínica, ¿no? La valoración de vista, incluso de tocar al paciente en algunas áreas, pues puede ser muy valiosa para los diagnósticos, doctor? Esa es insustituible, esa es obligada, esa es fundamental. El encuentro personal médico-paciente es fundamental. El utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, el utilizar la telemedicina es una herramienta valiosa, pero que no sustituye definitivamente a la atención médica personalizada. ¿Por qué motivo? El motivo es, entre otros, la clínica es parte de un esquema en donde se combinan ciencia y arte. La medicina es la ciencia-arte por excelencia, en donde es fundamental el examen físico completo y a través de los hallazgos clínicos la formulación de un diagnóstico y un diagnóstico diferencial, a partir del cual el médico establece una estrategia para llegar a un diagnóstico definitivo, a un diagnóstico etiológico. Pero además, el paciente, en presencia de su médico, siente mucha tranquilidad frecuentemente. La empatía y la buena comunicación médico-paciente son básicos
y es muy común que los pacientes expresen que el ver, platicar y ser revisados por su médico ya representa un alto porcentaje de su sentir estar mejor. Entonces, pues hicimos ahora sí que un paréntesis amplio con respecto a telemedicina y a sus implicaciones. Fue muy general, pero evidentemente es una herramienta muy valiosa. Mira, Belén, para cerrar este comentario, y lo haré de forma muy breve, existen lugares remotos de difícil acceso a la atención médica, digamos, a áreas más especializadas de la atención médica. Entonces, se han implementado en algunos países consultorios de telemedicina. ¿Y en qué consisten? Consisten en que existe un médico de primer contacto, existe un equipamiento que permite, por vía de un internet potente, de grado médico, digámoslo de alguna forma, por la capacidad, las características técnicas del internet, que permite enviar imágenes clínicas para interconsultar a un especialista que está probablemente incluso en otro país. También esto ocurre con relación a estudios de imagen. Los estudios de imagen se pueden realizar perfectamente a través de un muy buen técnico de radiología e imagen, y posiblemente, si no existe un radiólogo para la interpretación in situ, ese radiólogo a distancia puede estar recibiendo las imágenes y hacer una adecuada interpretación de los hallazgos. Todo eso ya casi es parte de la vida real, casi es parte del continuo uso de estas herramientas tan valiosas. En el caso de COVID está resultando sumamente valioso, pero volvemos, para el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, podría ser una alternativa temporal durante este periodo especial de COVID, pero que los pacientes no descuiden el control de sus enfermedades crónicas. Así es, que de hecho de eso justamente se trata, doctor, de decir que esta es una situación atípica, ¿no? Donde la tecnología ha sido sin duda alguna uno de los grandes aliados, y que necesariamente en algún momento, cuando esta pandemia esté controlada, cuando se tenga una vacuna, cuando se tenga un fármaco, entonces podremos de alguna manera regresar a lo que teníamos antes, y no de manera 100% igual. Pues digamos que sí retomaremos muchos de los hábitos que teníamos antes de esta pandemia. En fin, regresaremos, por supuesto, con más del tema. Regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Le recordamos que nos puede escribir en Twitter y Facebook, en @canal44tv, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos. Siempre de las maniguetas. He aprendido, no crean que no. Cuando yo llego del pueblo, que voy al banco, al súper, llego a la casa, me quito la ropa, me meto a la ducha, otra vez me he visto con ropa limpia. Me he cuidado manteniendo el tapabocas, lavado de manos, usando el gel, el alcohol y midiendo la distancia. Unidos. Gobernación de Antioquia. ¿Por qué se registró un desabasto de medicamentos en pacientes con enfermedades no transmisibles, distintas obviamente
a COVID. ¿Por qué se tuvieron que reorientar recursos humanos a atender esta pandemia y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que debido a esta contingencia se descuidaron otras enfermedades y esto se debe a que muchos de los recursos financieros se reorientaron precisamente a la atención de la pandemia. Además de las víctimas directas por la COVID-19, hay otras que padecen indirectamente por esta enfermedad. Se trata de los pacientes con otras patologías como cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades catastróficas que deben esperar debido a la contingencia. Los sistemas de salud en el mundo han obligado a priorizar la batalla contra la COVID-19 y derivar o aplazar intervenciones o atenciones para no saturar los hospitales o poner en riesgo a pacientes vulnerables. Y para muestra un botón, el Instituto Nacional de Investigación en Salud reveló que se han suspendido o pospuesto alrededor de 28.4 millones de cirugías en el mundo, mientras que en México el impacto ha sido de 184,000 cirugías. La mayoría de estas son ortopédicas, pero también cirugías oncológicas, lo que sin duda repercutirá a corto y mediano plazo en la calidad y pronóstico de vida de esos pacientes, dice el análisis del Instituto Nacional. Otras víctimas indirectas de esta pandemia son los pacientes que utilizan ciertas medicinas que están siendo usadas en el mundo como ensayos clínicos de prueba para tratar la COVID-19 y que ha provocado que la población haga compras de pánico, como ocurrió con los fármacos para tratar las enfermedades reumáticas, y les dejaron a ellos sin sus tratamientos, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Bucaramanga, en Colombia. Nuestro compañero Cristian Correa Ramírez, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, nos informa. Cristian, te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo muy especial a todo el equipo del Canal 44 de México y del programa Coronavirus de la Pandemia. Desde Colombia les contamos que en los últimos días se ha presentado un aumento en el número de casos confirmados por día en territorio colombiano. Hemos llegado incluso a confirmar más de 1.500 casos nuevos por día. Esta situación provocó que las autoridades sanitarias del país decidieran extender el aislamiento preventivo obligatorio por un mes más. La medida terminaba el 31 de mayo y ahora se extendió hasta el 1 de julio del presente año. Sin embargo, pues a partir de esta semana nuevos sectores de la economía reabrieron sus puertas. Uno de ellos fueron los centros comerciales, quienes tienen permitido un aforo máximo de 30%, cumpliendo con estrictos protocolos y medidas de bioseguridad. También reabrieron sus puertas las barberías, las peluquerías y los centros de estética, quienes habían estado cerrados desde el primer momento de la pandemia, cuando comenzó el aislamiento preventivo obligatorio. Ellos, con mucho cuidado y con estrictos protocolos de bioseguridad, de desinfección y sobre todo de distanciamiento social, con cita previa y cumpliendo estas medidas, ya regresaron algunos de ellos a cumplir con sus jornadas y también pues ayudar a la higiene y a la estética de las personas alrededor de sus cortes de pelo. Una medida muy importante también es que los adultos mayores a partir de esta semana regresaron a las calles 3 días por semana en periodos de media hora para realizar actividad física, esto cumpliendo con los lineamientos de las autoridades de salud que hacen esta recomendación para mantener la salud mental y la salud física de los adultos mayores. Además, les contamos que en nuestra región, en la región de los Santanderes, a pesar de que se han registrado un aumento de casos a consecuencia de la reapertura gradual de algunos sectores de la economía, es muy importante decir que las autoridades mantienen esta reapertura y la siguen haciendo gradualmente, pues no se ha llegado a una ocupación alta de las unidades de cuidados intensivos. Este es el termómetro que dirá si se sigue reabriendo la economía o por el contrario si se tienen que cerrar nuevamente algunos sectores. Con esta información y este pequeño balance que les entregamos a ustedes, nos despedimos desde Bucaramanga. Yo soy Cristian Correa del Sistema Informativo del Canal TRO. Muchas gracias a nuestro compañero Cristian en Bucaramanga, Colombia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la dinámica me parece ha sido muy similar en los países de América, donde hoy estamos viviendo los picos más altos de la pandemia, la etapa más fuerte de contagios, y sin embargo la reapertura de muchas de las actividades, lo escuchábamos ya en el caso de Colombia, también se están reabriendo centros comerciales, y ante la incertidumbre de los ciudadanos, y estamos en las etapas más complicadas, ¿por qué la reapertura de muchas está empujando también a tomar estas decisiones, doctor? Sí, Belén. Es una situación muy debatible
porque la salud es primero. Sin salud no hay economía. Sin salud, casi diría, no hay nada de lo demás. La vida y la salud son los bienes más preciados que tiene el ser humano, desde el ángulo que lo queramos ver. El asunto es que también ha sido muy diferente el actuar de algunos países respecto de la reactivación económica y por lo tanto de la desescalada en el confinamiento social. Sorprendentemente, en algunos casos, cuando la curva todavía tiene ascenso, cuando la curva epidémica todavía está en ascenso o cuando está en la parte más alta, en el pico, y ahí se han tomado decisiones de reapertura económica en muchos países y regiones de estos países. Probablemente tiene que ver muchísimo con el estatus de la economía previa a la pandemia de muchos de los países. Evidentemente, los países más ricos, los países cuyas condiciones económicas promedio son mejores, pues han tenido la oportunidad de aguantar más un confinamiento antes de la reapertura económica, o porque existen políticas públicas de soporte a las familias que han tenido que guardar todo ese tiempo de confinamiento. Fíjate, Belén, lo que está ocurriendo en China. En Pekín, el brote es de no más de 50 personas y han tomado la decisión de nuevo de un confinamiento radical, cuando evidentemente habían transcurrido ya varias semanas, incluso meses, de el desconfinamiento social. Bueno, no solamente algún sector de la población entró a confinamiento, sino una gran extensión de Pekín. Eso posiblemente tiene que ver pues con la capacidad que tiene China desde el punto de vista económico para permitirse esta toma de decisiones, ¿no? Ojalá y la capacidad económica en todo el mundo fuera similar para que entonces el confinamiento fuera, digamos, más extendido hasta llegar a momentos de alta seguridad para la reactivación y para que las personas pudieran tener que salir a trabajar, pero no es la realidad. Entonces, por eso es que hemos estado viendo, digamos, esta discrepancia en la toma de decisiones de algunos momentos, convenientemente cuando la curva está en el descenso y hay buen control de la epidemia, pero en otros lugares cuando todavía existe intensidad en la transmisión de la enfermedad. Así es, y pareciera, doctor, que en América la pandemia se ha alargado más. Es verdad que son pocos las ciudades y los países, o los países en general, donde hemos visto colapso de hospitales, como sí lo vimos en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero esto ha tenido otro costo, que es un costo de una pandemia extendida, una pandemia muy larga. Efectivamente, es como dos modalidades de la dinámica de la pandemia. Una modalidad de una pandemia muy rápida, con incremento estrepitoso, pero con muchísimo impacto en la saturación de hospitales, con letalidades significativas, pero también en otros países una pandemia muy extendida, que no por extendida no es de alto impacto por la letalidad. Hay países en América Latina con letalidades altas. Entonces hay que reflexionar también sobre esa situación de que una pandemia extendida en el tiempo puede representar mucho más intensa además de letalidad, puede representar mucho más problema económico y social a mediano y largo plazo.
Bueno, doctor, un poco para concluir el tema que hoy nos ocupa, ¿qué lección nos deja COVID-19 respecto a los sistemas de salud y qué deberían de aprender precisamente quienes operan estos sistemas para no descuidar otras áreas ante una pandemia como COVID-19? A mí me deja una reflexión y yo ofrecería esta misma como una conclusión. Los sistemas de salud en muchos países tienen necesidad de revisarse para ampliarse, fortalecerse desde el punto de vista infraestructura, desde el punto de vista personal de la salud, desde el punto de vista de insumos y equipamiento de calidad en cantidad suficiente y oportunos. ¿Por qué comento lo anterior? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica ha llevado a cabo algunos estudios a lo largo de los últimos años en donde hace comparativos de los diferentes países en las diferentes regiones al respecto de estos puntos en particular. En algunos países la medición del número de camas por 1,000 habitantes ha sido una de las variables básicas para identificar qué tan fuerte es un sistema de salud. Y hay una publicación muy reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico al respecto, en donde sugieren que comparativamente con países de América Latina, México tiene un número reducido de camas por 1,000 habitantes, lo cual es algo delicado y perdón si soy impreciso, pero recuerdo que estamos hablando de 2.5 camas de hospital por 1,000 habitantes, que en contraposición con otros países en el mundo que tienen hasta 13 camas por 1,000 habitantes, pues esta diferencia es muy significativa. Y ante una pandemia, pues entonces hay necesidad de ese tipo de reconversiones. ¿Por qué? Porque habitualmente los sistemas están saturados por el trabajo cotidiano, pero luego viene y se suma una epidemia o una pandemia y pone en serias dificultades a un sistema de salud. Ahí la gran lección que hemos aprendido en estos meses de pandemia. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Gracias, buen fin Belén. de semana. Igualmente, muchas gracias. Buen fin de semana también a ustedes. Les recordamos que también en fin de semana tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. No deje de sintonizarnos también en sábado y domingo. Hasta entonces y que tenga un muy buen día. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.